Es un video más de esta serie que vamos a seguir tratando de llevar a cabo y me estaba yo esperando, porque no sabíamos, cuando menos yo no sabía, qué es lo que se puede o decir o no se debe decir durante las campañas con estas prohibiciones para mí absurdas del INE acerca de lo que debemos callar, omitir o tener que tratar con extremada prudencia que no tengan que ver con la época electoral, lo cual en este momento no me interesa tratar para nada, porque mi trabajo siempre ha sido en función del uso y abuso de sustancias, del uso y abuso de drogas, de la enfermedad del alcoholismo y de algunas otras adicciones, como son las adicciones a las relaciones destructivas, como le llamamos nosotros a la codependencia, o a lo que está ahora de moda tratar, las relaciones con narcisistas malignos o psicópatas. Entonces, ese tipo de adicciones es lo que me ha dado a mí la posibilidad de tener un trabajo permanente de lucha, de comunicación, de información, y yo espero que sea también de educación para la prevención de las adicciones. Y, insisto, no ha habido otra circunstancia mejor para que los niños y los jóvenes entiendan que las drogas de abuso, sobre todo ahora las drogas de diseño, las drogas sintéticas, causan un daño pavoroso al sistema nervioso central, a la salud física, a la salud mental y cuestan la vida porque son extremadamente letales. Entonces, pues podemos hablar de esto porque nada tiene que ver con las campañas, pero sí insistir el extraordinario trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador en función de hablar todos los días de manera preventiva de cuáles son las condiciones de salud social que debe tener el niño o el joven mexicano. Y perdónenme que yo no hable como Fox de niñas y niños y gente y genta o señor. Para mí los niños son los niños y los jóvenes son los jóvenes. Yo no tengo esa necesidad de decir ellos y ellas, perdón. Entonces, para los niños y los jóvenes es muy importante saber que la única medida preventiva real es saber qué daño causan las drogas. Uno, ya lo saben todos. Es como si alguien me dijera que saben que el alcohol no hace daño, sobre todo si se consume en exceso, o tiene una vulnerabilidad y deja el alcohol, o que el tabaco no hace daño, si tiene una vulnerabilidad al efecto del alcohol, o si el tabaco y el alcohol conjugados no hacen más daño que solos. Todo eso lo saben. Lo que ignoran o ignoraban, y gracias al trabajo cotidiano de comunicación del señor presidente, ahora deben ustedes saber lo que dijimos desde hace muchos años. Las drogas no se combaten atacando, agrediendo, encarcelando, matando, etc. Se tratan de manera preventiva educando. No educando, fíjense que la marihuana tiene estos componentes químicos que tienen este efecto y este efecto. Que las anfetaminas tienen estos componentes químicos y tienen este efecto. O que los cementos plásticos, de los cuales ya no se habla, no sé por qué, porque siempre ocuparon un primerísimo lugar de uso y abuso en niños y jóvenes de zonas marginadas en la Ciudad de México. Y que lo que se debe enseñar en cuanto a medidas preventivas es que es la salud social, el bienestar, el tener una información
y una educación correcta en todas las áreas del comportamiento humano, no necesariamente en matemáticas, en física, en química, pero sí mucho en historia, en sociología, en ideología, en sistemas políticos, en problemas agrarios, en todo lo que realmente es importante para el desarrollo de una sociedad, para una verdadera democracia social. Y eso es lo que previene el que los jóvenes no tengan la necesidad de usar y abusar de las sustancias, aunque por naturaleza tiendan a experimentar con ellas alguna o algunas veces. A todos de chamacos, a lo de mi caso personal, alguien nos dijo que fumáramos y lo hicimos, y pues, realmente mi padre tuvo la brillante idea de usar la intención paradójica conmigo, y en algunas circunstancias ya platicado me dio a fumar uno de sus puros, y yo terminé vomitando y verdaderamente odiando el efecto de la nicotina en mi caso. Y el alcohol, yo tuve la bendición, lo puedo decir así, el privilegio, de que el alcohol me avisara a mí muy pronto que yo no podía con él. Que si yo tenía muchos planes en mi vida siendo un jovencito de 15 años, el alcohol tenía otros planes para mí. Y que si yo tenía un cierto grado de salud mental y emocional, no iba a necesitar de muletas químicas o de muletas entre comillas naturales, como los enteógenos, para tener una vida que me hiciera sentir bien. Bien, estar bien. Entonces, cuando se tienen los insumos, las posibilidades mínimas de salud mental y física, de salud social, de educación, de convivencia, de familia y de sentido comunitario, el muchacho y el niño no van a tener necesidad de usar drogas, aunque hayan experimentado alguna vez con ellas. Cuando el señor presidente habla de abrazos, no balazos, esto es algo que nosotros comentamos con él muy directamente, sobre todo para prevenir estas acciones brutales de otros regímenes que causaron una época de violencia que no queremos que se repita en México, y que se entendiera que lo único que puede ser valioso es que nuestros niños y jóvenes estén bien. Ese concepto tan simple, pero tan explícito, lo repite el señor presidente todos los días. Y lo ilustra a veces con las consecuencias terribles del fentanilo que tanto nos han ayudado para que ustedes sepan qué hacer. Por eso, cuando aparece por ahí alguien a decir que hay que reprimir, que hay que balacear, que hay que matar, que hay que encarcelar, que hay que buquelizar al gobierno, pues nosotros nos oponemos categóricamente. No tiene caso hacer carcelotas o poner a nuestras Fuerzas Armadas o a la Guardia Nacional o a la Marina a tratar de ametrallar supuestos delincuentes. Y nos ha explicado perfectamente bien la diferencia entre el narcotráfico y sus protagonistas y la delincuencia organizada, que es otra cosa, que precisamente los que no obtienen las ganancias brutales del narco, porque la DEA de los Estados Unidos es la que permite y dice quién manda drogas y qué drogas de qué grupo ingresan o de qué cártel, y es la DEA lo que decide el narcotráfico, no los narcotraficantes, no los mexicanos, no los sudamericanos, no nada.
y que la única manera de prevenir esto es precisamente estar bien. Si usted y yo, o cualquiera de los que me escuchan, tiene bienestar, estoy seguro que no están pensando en qué hacer para obtenerlo. Y si lo hacen, escucharán música, tratarán de comer algún platillo que les guste, tratarán de convivir con los amigos, querrán a sus familiares, harán deporte, tendrán una búsqueda constante de la salud mental a través de la cultura que tanto se ha olvidado en México. Tenemos un problema de cultura en México, que olvida la historia que tanto nos recuerda el presidente. Por eso yo no me puedo perder una conferencia matutina. En sexto año de primaria yo tuve un profesor en la escuela cantonal de Orizaba, en la escuela Ignacio de la Llave, escuela modelo Ignacio de la Llave, que se llamó José Santos González. El maestro, y debo decir, llegaba a veces en estado de ebriedad o crudo, pero me enseñó historia. En unos relatos que eran verdaderamente como una conversación, como un cuento, como un relato de eventos que tuvieron significación para la vida de los mexicanos. Esto mismo yo lo escucho, lo veo y lo aprendo de nueva cuenta con las palabras del señor presidente en la conferencia mañanera. Los invito a que lo escuchen, sobre todo ahora que no está hablando de política, sino de historia, lo maravilloso que es saber lo que ha sido el desarrollo de los mexicanos, desde mucho antes de la mal llamada conquista, y lo que debemos conocer de nuestra cultura. De nuestras culturas, tenemos 3 de las 16 grandes culturas de la humanidad en México: la olmeca, la maya y la teotihuacana, y muchos no tienen la menor idea de lo que es. De nuestra cultura social, de nuestra cultura familiar, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres. ¿Y por qué hubo movimientos históricos? Para tener realmente lo que disfrutamos hoy, que se llama democracia social. Para no ser y establecer diferencias entre unos y otros, el clasismo o el racismo. Por favor, escuchen estas conferencias. Y los que quieran leer, afortunadamente, desde muy joven, tengo una pequeña biblioteca, pero lo suficientemente amplia para que ustedes conozcan la historia de México en sus culturas ancestrales, en la cultura después de la mal llamada conquista, en el virreinato, en la reforma, en la revolución y el día de hoy en la cuarta transformación. ¿Quieren leer? Les decimos qué. ¿Quieren ver? Les decimos qué. ¿Quieren saber? Les decimos cómo. Y escuchen, por favor, esas maravillosas lecciones de historia que tanto le agradezco a los que han sido mis maestros en este sentido, don José Santos González y don Andrés Manuel López Obrador.